Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Siempre un gran privilegio platicar con comunicólogos, es decir, con colegas del ámbito maravilloso de la comunicación. Y hoy, sin duda, es un privilegio para mí que Tere Baró es una experta en materia de comunicación. Precisamente, ella radica en un pequeño poblado de Barcelona, ya nos platicará más adelante con lujo de detalle, es conferenciante, es escritora de casi 10 libros, si no me equivoco. Tere, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Ya cuántos libros, Tere? 7, acaba de 7. salir el último ahora en enero. No digamos el último, el más reciente. Sí, El correcto. más reciente en El enero, nuevo. y que tengo Sí. entendido está dedicado a las mujeres de la comunicación precisamente, imparables. Mira, sí, es un libro que hace muchos años que tenía ya en la cabeza, pensando en que las mujeres tenemos unas necesidades especiales en el mundo de la empresa, que es un mundo todavía pensado por hombres y a veces en algunos sectores dominado también por hombres, y donde las mujeres tienen unas dificultades especiales. Y bueno, pues esto yo lo he ido comprobando a lo largo de los años, asesorando tanto a hombres como a mujeres, y creía necesario dar unas herramientas específicas para las mujeres, pero que también sirven para los hombres. ¿Por qué? Porque a veces los hombres no sois conscientes de, a lo mejor, de cómo nos sentimos, de cómo es nuestro estilo de comunicación, de cómo queremos ser tratadas, y a veces se generan unas confusiones. No hay ni mala fe, ni siquiera a veces machismo, ¿no? Así es. Sino que simplemente es que tenemos estilos distintos de comunicación y entonces hay que ponerlo en común. Y explicar cuáles son las diferencias entre los dos estilos de comunicación me parecía muy necesario. Pero ¿y cómo es que alguien como tú que estudió, que tiene una carrera, una formación académica en filología, se mete de lleno, te sumerges de lleno, de tiempo completo en el ámbito de la comunicación, particularmente en algo que para mí es fundamental, y no me dejarás mentir, la comunicación no verbal? Es algo muy curioso, tienes razón, y es que además la gente me lo pregunta, ¿no? ¿Cómo? Además yo era profesora de lengua, por lo tanto, gramática, la ortografía, los textos, todo era lenguaje verbal y además escrito. O sea que fíjate, y en cambio, cuando descubrí el poder que tenía la lengua oral, en primer lugar, ¿no? Que en España había sido muy poco trabajada en las escuelas, y después la parte no verbal, que ni siquiera la gente sabe lo que es a veces, ¿no? Pues imagínate tú, yo aquí descubrí todo un mundo, que es un mundo paralelo en la comunicación. Eh, es que además pensemos que esta conducta no verbal, esta comunicación no verbal, está siempre presente. La palabra está a veces, pero lo no verbal está siempre y Así es. siempre estamos transmitiendo mensajes, queramos o no, ¿Y pero es más siempre está. poderosa la comunicación no verbal? Depende, esto Uh-huh. a veces también hay un poco de exageración, un poco de mito. Depende del contexto. A ver, si estamos en clase de filosofía, el profesor lógicamente tiene que utilizar la palabra para Claro. transmitir todas estas ideas y estos conceptos, ¿no? Pero es cierto que el cómo lo cuenta, el cómo envuelve estas palabras con su voz, con sus movimientos, su expresión del rostro, incluso su aspecto físico, va a hacer que estas ideas lleguen más o menos a su audiencia, o que sea más convincente o menos, o incluso a veces que realmente la gente le escuche. O sea, si nuestro comportamiento no verbal no atrae suficientemente, entonces las palabras, ¿para qué servir? Claro. O sea, no llegarán. Por lo tanto, las dos formas de comunicación son importantes y no hay que olvidar que lo que nos diferencia de los animales es la palabra, ¿eh?
Esto hay que recordarlo. No, y además que hay algunos animalitos que yo conozco que tienen una mayor capacidad de comunicación, por supuesto, no verbal, pero también raciocinio comparado con el ser humano. Pues sí, Suena, mira, suena fuerte, pero no, perdónenme. no, no, pero esto cualquier persona que tenga un perro, yo ya no sé si un gato, pero un perro o un caballo incluso, pero los perros tienen No, una yo lo inteligencia. veo con mi gato. Exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, pues los gatos también, yo no soy muy de gatos, pero yo tengo un perro y realmente son tan observadores que saben exactamente lo que vas a hacer en cada momento. Sí. Y además ellos se comunican también a su manera, tú sabes Ujú, interpretar al final, ¿no? Lo que quieren. O sea que sí, bueno, es que en el humano, en el ser humano, primero fue lo no verbal y después, mucho más tarde, vino la palabra. O sea que también esto hay que tenerlo en cuenta. Y por eso los humanos somos muy intuitivos en cuanto a la comunicación no verbal. Aunque no lo hayamos estudiado en la escuela, sabemos ujú. interpretar los mensajes de los demás, sabemos emitir nosotros nuestros propios mensajes. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo primero que aprendimos. Y lo primero que aprendemos cuando nacemos también, ¿eh? Y este Así es otro es. factor. Pero el interés que has manifestado a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional en materia de comunicación te llevó hace ya varios años a emprender tu propia agencia de consultoría en donde das todo tipo de entrenamiento para voceros, para la gente que trabaja en las corporaciones a nivel de comunicación interna y externa. Y me encantó lo que dijiste al principio, Tere, en relación a que los hombres y las mujeres nos comunicamos de manera distinta. Um, ¿Esto por qué es? ¿Este fenómeno por qué se da? Es decir, deberíamos de comunicarnos de igual manera, porque la comunicación, digamos que es una y tiene que ser uniforme, vamos a Uh -huh. llamarle, si tú quieres así. Eh, ¿Por qué? Porque esta diferenciación entre la comunicación, digamos, femenina con la comunicación masculina, y cuál piensas tú como experta en esta materia, que es más efectiva, más poderosa, más persuasiva, más influyente. Bueno, mira, igual que hay distintos idiomas, también hay distintas formas de comunicarse en función de la cultura, de la clase social también incluso, y además del género. Y esto además nos afecta en casi todas las culturas del mundo, pero si nos centramos en la cultura occidental, lo que sabemos es que las mujeres hemos sido educadas para comunicarnos de una forma y los hombres de otra. Hay algunas cosas que compartimos, evidentemente, pero tanto en el habla, en la palabra, como en el lenguaje corporal, hay unas grandes diferencias. ¿Por qué es eso? Pues porque la cultura tradicional ha querido realmente diferenciar muy bien los dos géneros, hombre y mujer. Y aquí no podía haber términos medios. La cultura tradicional no ha aceptado personas que no estuvieran bien definidas en su género. Si alguien, por ejemplo, una mujer se comportaba de una forma un poco masculina, ya era una mujer, pues eso, una... aquí la llamamos camionera, ¿no? En un sentido muy despectivo, es una mujer marimacho. ¿Y por qué? Porque no respondía a unos patrones de conducta que se asociaban a la mujer. Y lo mismo con los hombres, que Los también han... patrones ya establecidos, ya programados. Exacto. Entonces, ¿qué hace la sociedad normalmente? La sociedad establece unas normas de comportamiento y quien no las sigue se ve marginado y tiene muchas más dificultades para la integración. Y esto ha funcionado siempre así. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que estas normas van cambiando, que las personas se rebelan ante estas imposiciones que a veces no tienen ningún sentido y hoy en día queremos un poco más de libertad de movimientos. Y esto hace también que nos tengamos que replantear probablemente qué quiere decir femenino y masculino. Porque hasta ahora femenino significaba dulce, tierno, sensual, dócil, abnegado, al servicio de... Esto es lo que Sumiso. significa sumiso y muy bonito y muy atractivo, joven. Esto es lo que significaba femenino. Y lo que significaba masculino, que era fuerte, valeroso, coraje, dinero, ambición, competitivo,
machote, fuerte, grande, ¿no? Pues esto es una esclavitud tanto para los hombres como para las mujeres. Porque si te sales de esto, si tú no eres del patrón, entonces tienes problemas, ¿no? Bueno, esto es, evidentemente hay algunos aspectos que vienen dados por la biología, pero la mayor parte de los aspectos de nuestra comunicación es una cuestión de socialización, es de educación. En tu Y esto, vastísimo... claro, perdón, esto es Dime. porque además también se ha querido atribuir unos roles, el rol Pues, masculino de ganar el dinero, de salir de casa, la vida pública, y en cambio la mujer pues tiene que ser discreta, tiene que ser pequeñita, en casa, no salir, etcétera, ¿no? Y esto todavía hay quien lo está viviendo así, lo está viendo así. a nivel internacional, con base en tu vasta experiencia en materia, por supuesto, de comunicación, Tere, ¿qué nos dirías si hacemos un análisis FODA, un análisis de fortalezas y debilidades de todas las personas y empresas a las que has entrenado o coachado, como de pronto le decimos en mi país, en México? ¿Qué encuentras? ¿Cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad que pueden tener estas personas o tales empresas en materia de comunicación? Mira, desde luego estamos viviendo un momento excepcional de cambio, de mentalización. Yo pienso que el siglo XXI realmente va a ser definitivamente el siglo de las mujeres en el sentido de alcanzar la igualdad. No que sean más ni todas estas cosas que algunos temen, sino simplemente tener las mismas oportunidades en función del talento, del esfuerzo y del sacrificio que tienen los hombres, ¿no? Pero está costando. Pero las empresas, para mí, y yo estoy muy a favor de las empresas, ¿no? Evidentemente también de la educación, de las escuelas, pero las empresas ahora mismo están ejerciendo un rol educador de primer orden. Y creo que es en todos los países, ¿eh? En España, por ejemplo, ahora mismo también es cierto que las leyes están ayudando, pero hay la obligación en las empresas de más de 50 empleados de crear unos planes de igualdad. Y esto afecta muchos aspectos de la organización, ¿no? De comunicarse de forma inclusiva, de comunicarse de forma no discriminatoria, todas estas cuestiones. Y estoy segura de que pues, en México, en todos los países, especialmente las grandes empresas, que son las que tienen más recursos para invertir, están teniendo en cuenta estas políticas para la diversidad, para la inclusión, para evitar la discriminación y por lo tanto yo veo en esto una oportunidad. Y es la empresa, si tiene unos líderes capaces y conscientes, es uno de los grandes motores para este cambio. No solo para la no discriminación, sino también para cambiar el estilo de liderazgo, tanto de hombres como de mujeres. Estamos cambiando la mentalidad. ¿Qué significa ser líder o qué significa ser directivo o directiva? ¿No? En esto y la comunicación en general. Creo bueno, que las empresas, las pioneras en esto, arrastrarán a las demás y en esto confío. Y en España, ¿cómo es el lenguaje inclusivo o incluyente? Me refiero a que, por ejemplo, en nuestro país, menos esta locura, esta forma tan extraña de comunicarse, porque si no me equivoco, empezó por el año 2000, justamente cuando hubo un cambio de régimen, que pasamos del PRI al Partido de Acción Nacional al PAN. Empezó a hablarse de una manera, insisto, a mi parecer, por demás ridícula, en donde todas y todos, niñas, niños, mexicanas, Sí. mexicanos, otros incluso ya para incluir a todas y todos, o escriben, pues, No, bueno. o, la Aquí, pre, mira, o el presidente, la presidenta, sí, y esto además tú lo sí, sabes mejor que yo, la RAE ya tuvo que doblar las manos, como decimos en México, exacto. sucumbir ante la presión, a mi parecer, insisto, ridícula. Esto es un tema político, es un tema Totalmente. ideológico.
no es un Totalmente. tema lingüístico y piensa que yo soy filóloga y entonces, aunque yo estoy absolutamente por la igualdad y lucho muchísimo para que las mujeres tengan una mejor posición en la sociedad, encuentro, igual que tú, que es ridículo lo de pretender deformar el idioma. El idioma, el español o el catalán, que Es yo también vastísimo hablo, e las, increíble. las lenguas románicas Ujú. no pueden, no pueden adaptar la flexión de género a una pretensión que es absurda, ¿no? Además, es un error pensar que cuando decimos los niños, estamos hablando de los niños en masculino, sino que estamos Exacto, hablando en un genérico, estamos exacto. hablando en un género neutro, Claro. que coincide algunas veces con el masculino, ¿no? Pero está claro que si tú y yo hablamos de nuestros padres, no pensamos que tenemos dos padres, dos hombres, sino que estamos hablando de padre y madre, ¿no? Bueno, O sea, hoy en día hemos llegado a tal punto en donde bueno, efectivamente ya se contempla eso, dos mamás, podría ser, dos podría ser. papás. Sí, sí, eso podría ser, pero que, o si hablamos de, No no te sé, entiendo. Ujú. los médicos, ¿no? Exacto. Los médicos, pues estamos hablando de hombres y mujeres. Es decir, que ha habido un momento en que nos hemos obsesionado en algo, que es la lengua, que la lengua no puede responder. Mira, yo he escrito 7 libros y en los 7 libros eh, es imposible mantener constantemente, imagínate tú que leyeras mi libro y que todo el rato yo estuviera diciendo, los profesores y las profesoras, no, ¿verdad? Lo cierro de inmediato, Tere. O en las empresas que en todos los documentos tuviéramos que desdoblar. Es que es un tema de economía, pero aparte es que ningún lingüista te va a defender esto. Ningún lingüista que esté en sus cabales te va a defender esto. Y hay muchos estudios, las propias personas que lo defienden muchas veces se dan cuenta de que es imposible mantenerlo en todo un escrito o en todo un discurso, ¿no? Yo, en cambio, cuando se habla de este tema, digo, pero os fijáis mucho en el poner todos y todas, niños y niñas, y en cambio no os fijáis en la parte no verbal, que es donde más discriminamos. Cuando tú le dices a una niña, siéntate bien, siéntate como una señorita y junta los pies, ¿y por qué no se lo dices a un niño? También es discriminación, porque esta niña cuando se para, vosotros decís se para, y se pone con los pies separados, es una posición de poder, pero toda la vida nos han dicho que esto es de niño, pero en cambio nosotras entonces nos vemos limitadas en situaciones de autoridad. Esto es discriminación a través del el dominio del comportamiento no verbal, pero en cambio solo nos fijamos en las palabras. Te mencionaste una palabra que a mí me encanta tocar, que es el tema del liderazgo, y me encantaría conocer tu análisis en el sentido de que de qué manera o cuál es el valor agregado que aporta la comunicación, liderazgo de una empresa, de una persona emprendedora, etcétera. Bueno, a ver, el liderazgo es algo tan complejo y tan, ¿cómo te diría?, tan transversal también, ¿no? Hay personas que no tienen ningún cargo directivo y son auténticos líderes, empezando por ser líderes de sí mismos. Esto es lo primero, ¿no? Uno se tiene que liderar a sí mismo para poder liderar a otras personas. Pero también en esto hemos evolucionado. Los líderes clásicos pues eran gente que tenían poder, pero quizá no autoridad, ¿no? Tenían sus formas, a veces incluso violentas o amenazadoras, para que los demás les siguieran. Hoy en día, el líder es otro modelo, es hombre o mujer, pero es empático, escucha, es receptivo, es humilde, tiene que... ¿Consideras que es auténtico? Auténtico, claro que sí. Tiene que ser una persona auténtica. Si no, Ujú. ¿cómo los demás van a confiar en alguien que está poniendo una fachada Exacto. constantemente? ¿No? No. Y en esto también estamos evolucionando mucho, por fortuna.
En las empresas, sobre todo, es lo que se busca son personas que lleguen a conectar con los equipos, porque los equipos pueden obedecer en un momento determinado, pero si realmente los quieres retener este talento o quieres tener gente leal, implicada, tiene que ser porque lo creen de verdad. Y si solo lo hacen por obligación o porque necesitan en aquel momento este dinero a final de mes, el día que puedan se irán. Por supuesto. Pero ¿qué piensas, por ejemplo, de los líderes, entre comillas y subrayado, los líderes que gobiernan mi país, sin mencionar nombres, en términos precisamente de liderazgo, en términos de cómo se comunican, los equipos que están atrás coachándolos o entrenándolos en materia de comunicación, de relaciones públicas, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas de nosotros en este sentido? Bueno, no se han analizado profesionalmente, ¿eh? Que conste, pero bueno, yo no sé, creo que los políticos a veces tienen asesores, y te estoy hablando en general, tienen asesores que no están muy en contacto con la realidad, ¿no? Que no están en contacto con lo que piensa realmente la gente, que probablemente incluso ni siquiera han estado trabajando en una empresa. Y la mentalidad de empresa de la mentalidad del mundo político es muy distinta. Totalmente distinta. Y, y no sé, incluso a veces los líderes, yo pienso siempre, y lo digo también por los líderes españoles, tendrían que haber hecho unas prácticas, aunque sean breves, pero tendrían que haber pasado por crear una empresa, por ser emprendedores o por ser empleados en una empresa o por ser directivos de una empresa, da igual, pero que conozcan el mundo real que vive la gente, ¿no? Porque el mundo de la política realmente a veces parece una burbuja. Y algunos de estos asesores han salido de la universidad y se han ido directamente a asesorar a políticos. Bueno, pues no sé. A veces dan consejos que quizá no son los más correctos. Y además, yo también asesoro a políticos, ¿eh? No, no es lo que más hago, pero también lo hago. Pero a veces los asesores se empeñan en crear un personaje que es ficticio. Así es. Y, Bueno, y- y es que al final de cuentas, Tere, son actores políticos. correcto. Mm. Y claro, pues al final esto la gente lo ve y genera muchísima desconfianza, ¿no? Bueno, y además esto afecta a todas las ideologías, ¿eh? O sea, que sean de izquierdas, sean de derechas. Y de vez en cuando, pues hay algunos políticos que tienen un carisma muy especial, pero tener carisma tampoco significa ser un buen líder. Porque mira, el Estoy de ejemplo de acuerdo. Trump, Ujú. por ejemplo, de Donald Trump, carismático es mucho, pero bueno, tendríamos que ver, ¿no? Como líder. Tere, ¿cómo ves a nivel internacional y si has tenido experiencia en mi país en materia académica, los que estudiamos comunicación, salimos al mercado laboral y de pronto nos enfrentamos con que pues, la realidad es otra, el mercado laboral, el mercado Mm. profesional es otro. Hoy por hoy, ¿cómo se están ajustando los planes o los programas de estudio de las diferentes universidades que tú conoces en España, quizá en otras latitudes de Latinoamérica? ¿Crees que los planes de estudio de las universidades actualmente se apegan a las necesidades precisamente del mercado, del mundo corporativo, en materia de comunicación digital o la comunicación tradicional que nosotros estudiamos? Mira, yo no puedo hablar por todas las universidades ni de todos los Ujú. países, pero sí te puedo decir en general que la universidad no responde a las necesidades de la vida profesional. No, no, Qué porque fuerte. En España, por ejemplo, los estudios de comunicación, pues de comunicación, de periodismo, de comunicación de empresa, de relaciones públicas, pues no hay una asignatura de comunicación no verbal, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pero después tienen muy poca formación en oratoria, que sería fundamental, Totalmente.
Y en otras habilidades, ¿eh? En habilidades incluso de conexión con las personas, habilidades de seducción, habilidades de persuasión, que te hacen falta, porque tú, como entrevistador, no solo te hace falta una buena voz, también tienes que entender a tu personaje, tienes que conectar con él para que te cuente todo lo que quieres que te cuente, ¿no? Tienes que generar una confianza. Bueno, parece que esto a veces cuesta. Y te diré otra cosa, la escritura. O sea, es una pena, no sé qué pasa en México, pero en España es Y, dificilísimo encontrar a una persona de 25 años que te pueda escribir una noticia, y ya no digo un libro, una crónica, y que se entienda, y que las frases sean correctas y que no haya faltas de ortografía. y descabellado que se produzca este fenómeno en España, por Dios. No es bueno, no sé si es descabellado o no. Pues, sí, Si vamos por imperdonable. la educación, yo creo que es el fruto de una falta de rigor, de exigencia Sí. y también de lectura, también de horas de lectura, en el caso de la escritura. Y además también estamos acusando otro fenómeno, ¿no? Que es toda la cuestión de la relación digital a distancia. Los chicos cada vez se comunican más a distancia y menos presencialmente. Bueno, pues Ujú. personas cuando estén trabajando saben comportarse. Hay otra cuestión que no entra en los planes de estudio y antes tampoco, pero lo hacían las familias, que es el tema de las buenas maneras, saber comportarse. Esto yo creo que en España estamos peor que en México, porque yo en mis visitas a México y en general a toda Latinoamérica veo que la educación, los buenos modales, la cortesía todavía sigue siendo un valor, pero aquí no. Aquí pues la gente hace lo que le da la gana y los chicos jóvenes piensan que esto es anticuado, cuando es la base de la convivencia en una sociedad, ¿no? Yo precisamente, Tere, ¿cómo estás viendo la manera en cómo nos comunicamos a través de las diferentes plataformas? Al final de cuentas, hoy por hoy estamos, ¿cuánto? Un 80% de nuestra vida es digital. ¿Cómo estás viendo la manera como interactuamos en este sentido digitalmente? Vamos aprendiendo. Claro, también ha sido una novedad para la mayoría de la gente, algunos ya lo hacían, pero ahora pues ha sido una incorporación masiva y además muy rápida. No hemos tenido apenas tiempo de aprender ni de mentalizarnos. Es un aprendizaje, como todo. Lo que pasa es que ¿quién lidera este aprendizaje, ¿no? En las escuelas, hoy mismo, esta tarde, he dado un curso de comunicación no verbal para maestros de todas las etapas, desde el jardín de infancia hasta final del bachillerato. Y los veía yo en el Zoom, en las imágenes de Zoom, y yo pensaba, madre mía, pero estos profesores que también hacen sus clases digitales no tienen ni idea, porque los veía en unos espacios, cómo se ponían delante de la cámara. Nadie les ha explicado cómo impartir una buena formación, una buena clase digital desde sus casas y para sus alumnos que también están en sus casas, ¿no? O sea que, bueno, hemos improvisado, pero tendremos que aprender. De la experiencia que tuviste, tenías, si no me equivoco, algunas cápsulas, algunas secciones en una de las cadenas más importantes en España, que es nada más TV, Televisión Española. Te imagino tú siendo experta en comunicación y que de pronto quizá tenías que leer algunas notas en el teleprompter o que tuvieras las notas que leía el conductor de la emisión en turno y ya Mm. imagino tu cara y tus expresiones no verbales a la hora de estar leyendo la redacción terrible o los errores ortográficos, como suele pasar aquí en México. De pronto he tenido la oportunidad de leer el prompter y se Sí, sale totalmente del contexto lo que estoy leyendo porque está lleno de errores ortográficos y eso es lo que consume sí. televidente, la audiencia.
Sí, mira, la verdad es que yo no tenía prompter porque era como una Claro, entrevista. claro. Yo preparaba el guión y lo pasaba a redacción y después el día que era en directo, el programa era directo, yo tenía este compañero, el presentador, y él me hacía las preguntas que yo había puesto en el guión, pero a veces las cambiaba. Entonces, porque le apetecía preguntar otra cosa, pero a lo Ujú. mejor esta otra cosa no tenía nada que ver con el tema. Fíjate, Porque yo bravísimo. había preparado el tema a conciencia, además tenía una lógica, el orden de las preguntas, ¿no? Y además yo solo tenía 8 minutos, por lo tanto, en estos 8 minutos yo tenía que contar todo lo que quería contar, ¿no? Ujú. Y él a veces improvisaba, me preguntaba otras cosas. Entonces, claro, aquí sí pude demostrar el autocontrol de mi lenguaje corporal, porque no. Mantenerte ecuánime. Claro, claro, porque imagínate tú, yo sabía que me estaban enfocando las cámaras, que era un directo y que no, podía no le podía decir, oye, que esto no estaba en el guión. O ¿por qué me preguntas esto? ¿No esto? O esto es una tontería que me estás diciendo. No, no. Ujú. Y entonces tenía que buscar una respuesta más o menos diplomática que encajara y no hacer ninguna expresión o de desdén o de sorpresa o de no saber qué contestar, ¿no? Claro, lo del prompter en televisión no me lo he encontrado, pero no quiero ni No, imaginármelo, yo sí, sí he tenido porque entonces es que ese, las comas bien puestas, ¿cómo vas a leer esta frase, no? sí, así es. ¿A qué atribuyes, Tere, que siendo la comunicación una de las acciones o las actividades primarias y primordiales del ser humano para estar en esa comunión con los demás, hoy está totalmente desbaratada, deshecha, no nos comunicamos como deberíamos hacerlo? Lo vemos también en las empresas tocando de regreso el tema de la ortografía, la redacción, el sentido común, la lógica de las cosas, la objetividad, la credibilidad en muchas cosas. Y te lo comento porque a lo largo de mi vida en los corporativos también conocí mucha gente a nivel ejecutivo en materia de comunicación que cuando escribía algo verdaderamente uno tenía que coachar a ese ejecutivo y no al revés. O sea, ejecutivos de muy alto nivel, vicepresidencias de comunicación, vicepresidencias de relaciones públicas, con errores ortográficos verdaderamente catastróficos. Hay una especie de desprecio, diría incluso en algunos casos, Ujú. de las humanidades, de la cultura humanística y de estas habilidades de la comunicación y en concreto también de la escritura. Yo evidentemente, doy mucho valor a la parte no verbal, pero también al dominio de la escritura, porque Ujú. es que esto es de una inteligencia superior, yo diría, ¿no? El poder expresarte por escrito de una forma correcta, porque la escritura no es solo plasmar un pensamiento en el texto, sino que la escritura es una forma de pensar, es una forma de razonar, es un... Esa es la forma de hablar. Es, Generalmente hablamos sin pensar antes. exacto, también, también. Entonces, yo pienso que en general los métodos ahora actuales de educación han ido quitando peso a la parte de la lectura, escritura, gramática y ortografía. A veces quizás sí que durante demasiados años estábamos estudiando gramática, pero hemos dado importancia a otras cosas que al final son contenidos que se nos olvidan y en cambio nos faltan más habilidades. Y son habilidades que nos sirven para todo y para toda la vida, ¿no? Bueno, que son transversales para todo tipo de trabajo. Para mí esto es una carencia. Y después lo podemos aplicar también a las relaciones personales, a que la gente sepa conversar. Es algo que, si nos fijamos, poca gente sabe conversar correctamente, ¿no? Sí, muy pocos temas de conversación en realidad, por la Mm. falta de lectura, por la falta de interés, por la falta de conocimientos y de experiencias. Y ¿sabes qué pasa también? Que estamos muy presionados por el tema del tiempo en nuestra cultura. Ujú.
es una cultura de la inmediatez y entonces todo lo queremos muy rápido, procuramos relacionarnos a base de monosílabos o de frases muy breves, De memes. memes, exacto, también, o de emoticones, o también vemos que la publicidad, la prensa, todo es a base de titulares, de frases muy cortas, de imágenes, y esto hace que hoy en día, pues leerte un artículo entero del periódico sea casi imposible, o que leer un libro, ¿no? Pues también para muchas personas sea algo, bueno, impensable incluso, ¿no? Pero siempre he pensado que, digamos, la responsabilidad de que hay este tipo de personajes o ejecutivos o algunas gerencias medias y grandes, etcétera, que ostentan cargos de comunicación, el gran responsable son, y que tengan este tipo de pifias, vamos a llamarle así, en materia de comunicación verbal o escrita, son las áreas de recursos humanos. Ellos son los que contratan y no hacen, no tienen un rigor, el rigor que tú mencionaste hace un momento en materia académica. Tampoco las áreas de recursos humanos tienen este rigor de contratar personas verdaderas. Deberían de preguntarle a una persona que va a asumir un cargo, una posición gerencial de comunicación, o ya ni siquiera gerencial, a nivel coordinación, un analista, un especialista, etcétera, etcétera. ¿Cuántos has leído en tu vida? ¿Cuántos libros has leído a lo largo de este año, del año que va en curso? ¿Cuántos libros has leído? Un examen Sí. concienzudo de redacción, de ortografía, y no necesariamente solamente para entrar a una revista o a un periódico, Mm. a todas las organizaciones. Insisto, porque también a la hora de los cursos de capacitación vuelve a recaer, valga la redundancia, recae en las áreas de recursos humanos la falta de capacitación. Estás en un curso y estás leyendo las diapositivas ahí enfrente y bueno, ¿quién Sí. las escribió? ¿Quién las hizo? Recursos humanos. Mira, sí, absolutamente de acuerdo. Y de hecho, nosotros en nuestra empresa ofrecemos cursos de escritura empresarial porque sabemos que hay muchísimas carencias y es lo que menos contratan las empresas. Cuando les dices, tenemos cursos de escritura y te dicen, no, pero ya saben escribir. ¿Cómo que saben escribir? No me digas que saben escribir, porque es que la gente piensa que por teclear o por escribir a mano, esto ya es saber escribir. No, saber escribir es mucho más que esto, ¿no? Es expresarse con fluidez, con claridad, no cometer errores, no provocar errores en la comprensión del otro, es dar una imagen de la empresa, porque la escritura es imagen de ti y de la empresa. Esto la gente no se da cuenta. Cuando yo escribo un correo electrónico o un simple WhatsApp, yo estoy transmitiendo imagen de mí, de quién soy. Y si Absolutamente. además estoy representando a mi empresa, pues estoy transmitiendo imagen de la empresa. Y estos ejecutivos de los que tú hablas están transmitiendo Es la imagen de imagen de la empresa, la la imagen personal y la empresa que correcta. representa. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que aquí es un pez que se muerde la cola. Como las empresas no lo exigen, entonces la Así escuela es. tampoco se ve obligada Y no lo a, exigen por ignorancia, Tere. y no lo exigen por ignorancia. Pero entonces la escuela tampoco se ve tan presionada para Así preparar a es. los jóvenes. Y entonces, como los jóvenes llegan mal preparados en la empresa, pues tampoco van a exigir que los nuevos empleados sepan escribir. Entonces, pues así estamos perdidos. Tere, ya casi para terminar, me encantaría que nos compartieras tus experiencias como escritora que también eres y platicar un poco de cada uno de tus libros, siempre abordando la hermosa materia de comunicación. Bueno, yo empecé a escribir con un libro que solo está en catalán, que es mi lengua materna, que es sobre cómo escribir correos electrónicos. Imagínate, yo creo que todavía es vigente, aunque nadie lo compra, está descatalogado ya, porque ya parece que todo el mundo ahora sabe escribir correos electrónicos. Lo escribí en el momento en que empezaba a ser el correo algo muy, bueno, habitual y todavía la gente no sabía ni cómo ordenarlo, ¿no? La manera, perdón que te interrumpa, Tere, la manera tan errónea como nos hemos estado comunicando a través de los correos electrónicos en los últimos años, que verdaderamente me parece también sorprendente es que ahora en lugar de cerrar un correo electrónico con un hasta pronto, hasta luego, chao, bye, como tú quieras, lo cerramos saludando. Saludos.
O sea, si al principio estás, hola, hola Tere, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Mm? Y cerramos, en lugar de hasta pronto, nos vemos, en fin, Sí. saludos. Bueno, ¿Cómo? esto también pueden ser costumbres que se van copiando de una cultura a otra. ¿Tú cómo lo Y sientes? ¿Es válido yo para mí, cerrar sí, con saludos? Toda vez que ya te dije al principio, hola Tere, ¿cómo estás? Y el cuerpo del correo. sí, sí. Saludos, por favor. O sea, en lugar de despedirte, te estás volviendo a saludar. A saludar. Bueno, yo creo que aquí hay un tema más Y aparte, de... salud y un 2, Ah, no, un no, esto no, número. esto no. Esto no. Bien Lo, moderno. lo de los saludos, Es que por lo menos en son como España, reglas protocolarias, ¿no? De exacto. etiqueta. Sí, sí, esto, mira, fíjate que por ejemplo, en República Dominicana, donde iba antes de la pandemia con bastante frecuencia a dar cursos, en uno de los cursos me pedían siempre que diera un módulo de escritura, de correos electrónicos. Y al final le dije a la persona que me contrataba, le dije, mira, no lo voy a hacer más, el de escritura. Digo, porque es tan distinto el estilo de comunicación entre España y República Dominicana. Hay cosas tan culturales Sí. también protocolariamente en la escritura que yo no domino las pautas de República Dominicana. Yo me podría sentir muy segura en España porque yo conozco cuáles son estas fórmulas protocolarias, el estilo, pero aquí hay algo cultural muy importante. Igual que el estilo retórico incluso, ¿eh? También. Pues este es un tema. Después pasé a un libro que es Saber Decir, que era un libro para que los jóvenes aprendieran a hacer presentaciones en público, pero especial para jóvenes, para las presentaciones en clase. Después ya vino el gran éxito, la gran guía del lenguaje no verbal, que está publicado en México y que, bueno, vendo más libros en México que en España. Y este pues es el que probablemente la gente me identifica más. Después vino uno que es muy desconocido, que es Guía Ilustrada de Insultos y que es una guía de una recopilación de gestos obscenos e insultantes de distintas culturas. Fíjate qué cosa tan curiosa, pero está bien también porque forma parte de la cultura popular, los gestos para insultar. Y después vino inteligencia no verbal para ver la importancia que tiene esta inteligencia de la comunicación en lo no verbal y el último, imparables, que es para mujeres, pero también para hombres que quieran aprender. ¿Cómo sientes? También mencionaste una palabra que me encanta abordar, esta temática del discurso, la retórica política. ¿Cómo sientes el discurso y la retórica política de España, la de México, la de Estados Unidos? Digamos, tres países que tú y yo conocemos bien, tú más que yo, por supuesto, pero conocemos bien. Siempre están en boca de todo el mundo. Yo la veo vacía, vacía. Totalmente. Los políticos hablan mucho de cosas abstractas, de ideas, de Utopías, utopías, de cosas que prometen y después no cumplen, y por eso mundos la imaginarios. sí, y no te están hablando, y además de cosas que han hablado siempre y continúan Así hablando. es. Ahora tenemos otros retos, tenemos retos nuevos y no nos hablan de esto, no nos hablan de cómo nos va a afectar, por ejemplo, la inteligencia artificial, de cómo nos va a afectar, pues, por ejemplo, el hecho de que estemos controlados absolutamente por cámaras en todas partes y Sí. nuestros datos y todo esto. ¿Cómo van a ser los gobiernos del futuro? No sé, cómo va a ser la parte de la medicina, que ya no habrá ni médicos porque todo estará gestionado por inteligencia artificial, diagnósticos por máquinas. Y esto la gente corriente, la gente en general no lo sabe. Sí, las No masas. lo sabe. Y bueno, Muchas claro, veces ni lo queremos saber, Teddy. exacto, también, sí, sí, porque bueno, preferimos vivir más cómodamente en Exacto. lugar de preocuparnos, ¿no?, por Ujú. lo que va a pasar. También es cierto que hay un estilo distinto de discurso
y no solo político, sino también en los congresos, convenciones, entre el estilo más europeo y el estilo más latinoamericano, ¿no? Nosotros quizá somos un poco más secos, serios y un poco más, no sé, más sobrios, y quizá la retórica en general en Latinoamérica sigue siendo, pues eso, más ampulosa, ¿no? Yo lo veo también, no solo en política, sino también en los textos publicitarios, por ejemplo, de los cursos. A mí me obligan a que cuando yo digo el contenido de un curso, que sea muy largo, ¿no? Como dice un compañero mío, ahora vamos a Colombia la semana que viene, me dice un compañero, dice, ya sabes que quieren los textos a peso, ¿no? Cuanto más mejor. O sea que esto también es cierto que es una cuestión de costumbre. Aquí tendemos cada vez más a reducirlo todo, a ser más sintéticos, y yo lo que veo es que en general, quizá México no tanto, pero en algunos países latinoamericanos todavía se le da muchas vueltas a las cosas, como que se hincha mucho, ¿no?, el mensaje. Pero hay un canal que disfruto muchísimo ver porque me encanta observar y analizar a las monarquías. El canal Hola, por supuesto, donde obviamente aparece cuando no es el príncipe Alberto de Mónaco, es el rey Felipe de España y Leticia, etcétera, etcétera. Particularmente en el caso de Felipe y de Leticia, ¿qué encuentras? Especialmente hubo un momento el año pasado, si no me falla la memoria, Tere, ¿te acuerdas este altercado, llamémosle así, que tuvo Leticia con la reina Sofía, que no le permitió tomarse las fotos con la nieta? Luego la princesa Leonor le quita la mano a doña Sofía, se da cuenta Felipe, se da cuenta el rey don Juan Carlos, etcétera, etcétera. Y vi el análisis que hicieron algunas periodistas precisamente del canal de Hola, y la tuvieron, como decimos en México, durísimo a Leticia. ¿Qué análisis, qué observaste y qué analizaste en este altercado? Mira, no sabemos las razones, porque cuando nos dedicamos a observar, lo que vemos es lo Yo externo. diría que la razón, el poder que Vale, ostenta Leticia, y con claro. permiso, pues tú serás la reina Sofía, pero yo soy la reina Leticia, Sí, gente, es una digamos. especie de rivalidad, de Sí, posicionarse en el poder, pero para mí fue un error. totalmente. Un error importantísimo que creo que probablemente se arrepintió, ¿no? Porque una cosa es lo que tú pienses, lo que tú creas, pero otra cosa es cómo te ven los demás. Y entonces ella lo que provocó es que los demás la vieran como una mujer autoritaria que negaba a una abuela y además Que es una institución una institución, pero que negaba el cariño de una abuela a una nieta, ¿no? increíble. Y esto le hizo muchísimo daño, porque ya tiene un aspecto, ya tiene una imagen de mujer muy estirada. Y su expresión es esa. O sea, ríe a regañadientes. Sí, Es sí, sí. dura. Sí, es muy autocontrolada, muy severa consigo misma y con las situaciones. Pues imagínate que encima le añades esto, que no solo se lo aplica a sí misma, sino que además tiene este gesto que fue muy mal aceptado en España. Aparte de que, bueno, ahora está todo el tema del rey emérito, y de la mala fama que tiene ahora, pero antes era una persona bastante querida y se la consideraba, al rey Juan Carlos se le consideraba alguien muy cercano, muy campechano, Muy simpático el muy tipo. dado de la gente, ¿no? Entonces imagínate tú que aparezca alguien, además que no es de la realeza, sino que es una sobrevenida, y tenga este gesto. Para mí fue un error estratégico de ella, no lo pensó. No lo Y pensó. además, siempre lo he notado, pero creo que a partir de este acontecimiento, el rey Felipe, noto siempre serio cuando va a su lado, siempre como mirando el protocolo que debe de seguir
Leticia, Bueno, lo noto molesto, lo noto incómodo, y fue muy curioso el desdén que le hizo a la reina Sofía en este hecho. Posteriormente hay una escena en donde se bajan de un Mercedes-Benz, iban a tal evento que no recuerdo, se baja del asiento delantero del copiloto Leticia y le abre la puerta a la reina. Y entonces, ¿quién es la del poder? Ahora ya te estás quedando casi, casi como asistente de la reina Sofía. bueno, después quisieron arreglarlo, claro, pero el mal ya está hecho. Esto ya lo sabemos en comunicación, ¿no? Sí, sí, Invierten sí. muchísimo. Yo siempre les digo a mis alumnos, el prestigio es algo que se cultiva con los años y lo puedes perder en un La segundo. reputación, igual que las empresas, la reputación corporativa. Pero imagínate, aquí la imagen institucional de una monarquía de este calibre, la Sí, española, caramba. y además, porque esto es una profesión para ella, Ujú. más que es periodista, además, ¿eh? Así es. Pero estas personas que tienen esta visibilidad pública tienen que hacer de esto una profesión y tenerlo controlado. No pueden responder a los primeros impulsos que tienen, sino que tienen que tener este autocontrol, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y si tienen que sonreír, tienen que sonreír. Ah, y ella aquí no fue capaz de controlar la situación. Hubo un momento también, ya para terminar, Pere, también me parece que en un colegio fueron de visita la princesa Leonor y su mamá, la reina Leticia, y un niño de la edad más o menos de Leonor le preguntó que qué quería hacer de grande. Y me parece que Leonor alcanzó a preguntarle que quería hacer algo, y luego entró en la conversación, digamos, como decimos en México, entró al quite Leticia, digo, no es lo que quieres ser, es lo que tienes que ser. Bueno. Y todos lo escucharon y todos lo vieron. Ya. Bueno, pues yo supongo que ella expresa su personalidad, ¿no? Es una mujer que tiene muy claro lo que quiere. Aquí se la considera ambiciosa Ah, y, y bueno, pues supongo que se refleja en distintos aspectos, ¿no? pues hoy vemos que son muy ambiciosos. Leticia, el rey don Juan Carlos, pero anteriormente, ¿qué tal Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina? ¿Qué tal? Bueno, hay gente que es ambiciosa y quiere poder y lo consigue, hay otros que ya lo tienen y además lo utilizan mal, ¿no? O sea que, pero bueno, este es un tema que daría mucho porque Muchísimo, en todas partes pasan cosas, ¿no? totalmente. Y es cierto que cuando está en tus manos, yo recuerdo Berlusconi, que es otro personaje, ¿no? Grande para estudiar, que en Italia seguía ganando las elecciones a pesar de que todo el mundo sabía sus corrupciones y su comportamiento y todo. Pero ¿qué pasaba? Pues que la gente a lo mejor lo admiraba por cómo tenía su vida, ¿no? Uh -huh. Y que a veces los humanos somos muy críticos con lo que hacen las personas que sabemos que son visibles, pero si tuviéramos la oportunidad a lo mejor también lo haríamos. Sí, sin Eso es duda. Sí, yo siempre he dicho por aquí en México que tú criticas a los políticos, pero si te dan un puesto en el gobierno, harías exactamente lo mismo y no me digas que no. Yo espero que no, o en todo caso no voy a probar de tener la oportunidad, pero eso pasa y a veces incluso a estos personajes la gente les admira por lo listos que han sido, ¿no? Sí, así es. No, mejor yo me quedo con mi posición de comunicador y de comunicólogo. Yo también, yo también. Tere Baroca Tafao, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación para compartir tus experiencias y conocimientos con toda la audiencia, seguidores y por supuesto la comunidad universitaria de mi alma mater, la Universidad de Anáhuac, México. Estamos en comunicación y como digo, te mando 1670 abrazos. ¿Por qué 1670? Porque es la frecuencia en amplitud modulada donde se transmite esta emisión. Mucho éxito, que sigan los triunfos para ti, Tere, y gracias por aportar tanto al mundo de la comunicación. Gracias a ti por la labor también que haces y bueno, ha sido un auténtico placer. Bueno, y a final de cuentas, ya también para terminarte, ¿cómo notaste mi comunicación verbal y no verbal? Oye, eres todo un profesional. Un ¿Sabes? análisis rápido.
No, sabes que al principio me ha sorprendido porque te he visto, claro, no había escuchado nunca tu voz, solo nos habíamos escrito Exacto. y te he visto con una voz radiofónica fabulosa. Gracias, igualmente. Y no, y además, Tú tienes rostro de presentadora de televisión no me española. digas, no. Bueno, yo, no sé, yo procuro trabajar mi voz también y todas estas cosas, pero bueno, no sé. No es mi medio habitual, ¿no? Lo mío son las clases presenciales, la batalla, Y la la escritura, batalla diaria la y la escritura, la escritura. comunicación. También. No, pero te he visto muy bien. Primero, que eres muy afable, muy sonriente, muy positivo Gracias. y aparte se te ve muy profesional, pero también profesional también por las preguntas que haces, ¿eh? Ah, mira, qué bueno. Claro, claro, porque es que llevo unos días de promoción del libro con unas preguntas, oye, que por favor digo, pero a ver, ¿te has leído el libro? Ni siquiera Exacto. el índice, aunque sea el índice, es que, bueno, cosas así que, ¿sabes? Porque son entrevistas de promoción del libro. Oye, Claro, pues, y la editorial se lo manda para que se lo lean antes. exactamente. O que Así es. me han interpretado mal lo que digo. Bueno, en fin, Sí, es terrible que muchos periodistas no estudien a sus entrevistados, ¿no? sí, sí, pero es así. Y a veces, por eso los entrevistados también a veces se enfadan, ¿no? Así es. Te reitero mi cariño y mi agradecimiento, Tere. Cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Chao. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.